Sean todos bienvenidos. El presente video, realizado por estudiantes de tercer año de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Sonsonate para la materia Electrónica, lleva por título Sistema Automático de Riego. Principalmente debemos saber que el riego automático es un sistema para distribuir el agua a las plantas de manera controlada. Un sistema de riego automático es una de las opciones más cómodas y productivas para regar. Permite ahorrar tiempo y garantiza que las plantas y el césped se mantengan verdes y sanos. Dicho video se dividirá en varias secciones en las cuales mostraremos los materiales utilizados, el diagrama que utilizamos de base realizado en el software de Proteus, el proceso que tuvimos que seguir y para finalizar el funcionamiento de dicho proyecto. Los materiales que utilizamos para la elaboración de nuestro proyecto fueron un NOT, un N, 3 transistores, un diodo, un relé de 5 pines, 4 diodos LED, 2 resistencias de 330 ohmios, 2 resistencias de 1 kiloohmio, 2 resistencias de 10 kiloohmios, una bomba para pecera de 60 watts, 2 yardas de UTP, una extensión, una breadboard o tablera de circuitos, un rollo de estaño, una pasta para soldar y un Zener. Bueno, a continuación procederemos a explicar el circuito en Proteus. Como primer paso, entenderemos la estructura o los componentes del circuito. Aquí poseemos un electrodo, el cual hemos simulado con un switch, tanto en la maceta como en la cisterna de agua de la bomba, las cuales simulan la conductividad de estas, las que nos da a entender si hay o no hay agua en estos, si hay agua en la cisterna, si hay agua en la maceta, por ejemplo. La idea de esto es obtener una respuesta de estas condiciones. Nosotros esperamos la siguiente respuesta, que en la cisterna de agua que poseamos conductibilidad y que en la maceta no tengamos conductibilidad, para que en estas condiciones se active la bomba, pues podemos ver aquí. Y ahora a continuación procederemos a explicar los componentes, o mejor dicho, la estructura del circuito en sí. Podemos apreciar que tanto el electrodo de la bomba como el de la maceta poseen una estructura similar, una configuración similar con un transistor. Esta configuración se llama pull down, la que al cerrar circuito en el electrodo comenzamos a conducir de una base y polarizamos del colector al emisor. Podemos apreciar que cuando se abre el circuito no hay conductibilidad, se cierra la conductibilidad, el paso de la corriente del conector al emisor, pero una vez hay conductibilidad aquí en el electrodo, corre hacia desde el conector al emisor, pasa por aquí. La idea es que la única diferencia que hay en la configuración del transistor, en la cisterna y en la maceta, es que el de la maceta pasa con puerta NOT. Esto se debe a que las respuestas que esperamos tanto de uno y del otro no deben ser igual, es más, deben ser opuestas. ¿Por qué? Porque debemos obtener un paso de corriente en la bomba y un circuito abierto en la maceta, que nos dan a entender que aquí tenemos agua y aquí nos hace falta agua. Entonces, estas condiciones son las que activan la bomba. Y es bajo esta circunstancia que podemos ver que nosotros negamos la respuesta que proviene del transistor de la maceta. Ven que viene un 0 lógico y aquí se convierte en un 1. Entonces, la idea es que se mantenga un 1, 1 en la compuerta para que demos resultado 1 a la base del transistor, el cual también posee la misma configuración pull down, que al cargarse permite la corriente desde el conector al emisor y pasa la corriente hacia el relay. El relay nos sirve como un switch que al haber corriente, este cambia de un punto al otro. En este cambio podemos apreciarlo si lo vemos detalladamente. En este momento cambia al puerto aquí, pero se cumplen las condiciones y la AND le carga al transistor y el transistor al relay. Podemos ver cómo cambia de punto hacia arriba y activa la bomba. Otra pieza fundamental pueden ser el diodo que poseemos acá, que solo tiende a detener la corriente de rebote que hay en el embobinado del relay, ya que si no detenemos esta corriente puede llegar a causarnos daño en el transistor.
Otras piezas fundamentales son los LEDs que nos indican la cantidad de agua o la existencia de agua o de conductibilidad, ya sea en la maceta o en la bomba. Entonces, como breve repaso, los transistores dan una respuesta cuando hay o no hay conductibilidad en los electrodos, lo cual significa falta o, mejor dicho, necesidad de agua en un punto, y estas respuestas son enviadas hacia la compuerta AND. Si la condición antes mencionada, haber agua en la cisterna y necesidad en la maceta, se cumplen, estas activan el relay, que al mismo tiempo activan a la bomba. Eso sería la explicación simple, o mejor dicho, del esquema de nuestro circuito. Y sería todo por mi parte. Continuaremos con la construcción de él. Para la construcción de nuestro circuito necesitaremos la placa breadboard y dos componentes muy importantes, las compuertas AND y las compuertas NOT. Ambas serán ubicadas en la parte media de la placa breadboard. Luego procedemos a la ubicación de los transistores 2N2222. Utilizaremos 3 de ellos. 2 de ellos serán ubicados en la parte baja de las compuertas con sus respectivas resistencias, y uno de ellos será ubicado en la parte de arriba con sus respectivas resistencias. Luego procedemos a la ubicación de los diodos LED. Podemos utilizar cualquier tipo de color. Luego procedemos a la ubicación del relé de 5 pines, el cual es capaz de aguantar 5 voltios DC y 120 voltios AC. Este será ubicado en la parte donde tenemos un transistor. Luego procedemos a la ubicación de los cables UTP. Los cables UTP tienen que estar hechos a la medida y ser ubicados cuidadosamente en cada componente. Para ello debemos tener definido por qué lugar de la breadboard pasará el positivo y el negativo. Para la conexión y ubicación de nuestros cables UTP deben ir de acuerdo a la simulación que tenemos en Proteus. Cabe mencionar que dentro de nuestro circuito utilizamos diferentes resistencias de 330 ohmios, resistencias de 1 kiloohmio y resistencias de 10 kiloohmios. También necesitamos sacar el cableado que va hacia la computadora, quien le pasará la corriente hacia la placa breadboard. Para eso utilizamos un cable USB, el cual será conectado con el cable UTP de la placa breadboard. Luego procedemos a soldarlos. Para las pruebas necesitamos un vaso de agua, en el cual sumergiremos los contactos y podremos ver si realmente está funcionando. Hacemos pruebas con el tester. Y como podemos ver, estaría funcionando. A continuación procederé con la demostración de nuestro proyecto Sistema de riego automático. Para eso, como pueden ver, tengo dos vasos llenos de agua. Uno hace representación de una cisterna llena y el otro de una maceta con una planta, la cual se ha regado hace poco. Como pueden ver, dos cables van hacia los vasos con agua. Aquí, cuando uno de los dos se saque, el de la planta dará señal de que la maceta, digamos en el caso que esté a la maceta, no tiene agua, entonces mandará una señal. Como pueden ver en el circuito, tenemos dos LED encendidos, que quieren decir que los dos cables están en la maceta y en la cisterna. También tenemos un relay y dos compuertas AND y NOT. En sí, ¿cómo funcionará nuestro proyecto? Bien, lo que hará ahorita es que el cable que va hacia la cisterna, en el cable habrá voltaje. Cuando haya voltaje no quiere decir que hay agua. Si no hay voltaje, entonces la cisterna no tiene agua. En el caso de la maceta hay conductividad entre la tierra y el cable, lo cual quiere decir que la tierra está mojada, que la planta tiene agua.
En dado caso que no haya conductividad, pues mandará una señal y dirá que la maceta quiere agua, la planta necesita agua. Entonces, cuando se cumplan las dos condiciones de que la cisterna tenga agua y la maceta necesite agua, entonces se mandará una señal hacia el relay y este hará un cambio. Y entonces automáticamente en la bomba empezará a regar lo que es la maceta. Y ahorita continuaremos a ver lo que es la demostración.